El aire nocturno estaba impregnado de humedad y el tenue resplandor de los faroles apenas lograba iluminar la carretera desierta. Los neumáticos del coche crujieron contra la grava cuando se detuvieron frente a un pequeño motel de aspecto envejecido. Parecía un refugio cualquiera para viajeros agotados. Pero algo en la forma en que las sombras danzaban sobre las paredes desconchadas ponía la piel de gallina. Lucía y Andrés no eran supersticiosos. Llevaban horas conduciendo desde Buenos Aires hacia Bariloche y solo necesitaban un lugar para pasar la noche antes de continuar su viaje. No prestaron atención a la forma en que el recepcionista los observó fijamente o cómo su sonrisa desapareció al entregarles la llave de la habitación 306. Si tan solo hubieran sabido lo que les esperaba detrás de esa puerta. El motor del coche se apagó con un suspiro cansado. Afuera, la noche argentina se extendía en una vasta negrura interrumpida solo por el lejano resplandor de los postes eléctricos a lo largo de la carretera. Lucía estiró los brazos y miró a Andrés, quien masajeaba sus sienes, agotado por las largas horas de conducción. ¿Seguro que queremos quedarnos aquí?, murmuró ella, observando el motel de aspecto descuidado. La fachada del edificio estaba envejecida por el tiempo, con la pintura agrietada y los letreros apenas iluminados. Solo se veía un par de coches en el estacionamiento, lo que indicaba que el lugar no tenía muchos huéspedes. No tenemos muchas opciones, respondió Andrés con voz somnolienta. Es tarde, y el próximo pueblo está a más de 2 horas. Lucía suspiró. Tenía razón. Aunque el sitio no inspiraba confianza, no había mucho que pudieran hacer. Bajaron del coche y se dirigieron a la recepción. El interior del vestíbulo era pequeño y anticuado. Un viejo ventilador de techo giraba lentamente, lanzando sombras extrañas sobre las paredes amarillentas. Un hombre de mediana edad, con el cabello grasoso y una camisa desabrochada en el cuello, estaba detrás del mostrador. Buenas noches, saludó Andrés. Necesitamos una habitación para esta noche. El recepcionista los miró fijamente. Hubo un instante de silencio incómodo antes de que él asintiera lentamente y buscara una llave en el tablero de madera detrás de él. Habitación 306, dijo con voz ronca mientras les entregaba la llave. No hagan mucho ruido. Andrés arqueó una ceja, pero no hizo preguntas. Tomó la llave y le dedicó una sonrisa breve antes de girarse hacia Lucía. Subieron por una escalera angosta y rechinante hasta el 3er piso. El pasillo estaba tenuemente iluminado por luces fluorescentes parpadeantes, y el aire tenía un olor rancio, como si el lugar no hubiera sido ventilado en años. Esto parece sacado de una película de terror, bromeó Lucía, tratando de aligerar el ambiente. Sí, solo falta la música espeluznante de fondo, respondió Andrés, intentando sonreír. Cuando llegaron frente a la puerta de la habitación 306, Lucía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No entendía por qué,
pero algo en esa puerta le provocaba una sensación extraña, como si al otro lado de ella hubiera algo esperando. Andrés giró la llave y empujó la puerta. El interior de la habitación no era mejor que el resto del motel. Las paredes tenían manchas de humedad. El papel tapiz estaba despegado en algunas esquinas y la cama, aunque hecha, tenía un aspecto viejo. Un espejo grande colgaba sobre la cómoda, reflejando la tenue luz de la lámpara de noche. Bueno, al menos no es el peor lugar en el que hemos dormido, comentó Andrés, dejando su mochila sobre la silla. Lucía miró alrededor, sintiendo una inquietud inexplicable. Algo en el aire se sentía pesado. Voy al baño, dijo ella, intentando ignorar la sensación. Entró y cerró la puerta detrás de ella. Apenas giró el pestillo. La luz parpadeó por un momento y el sonido de la tubería resonó en las paredes, como si alguien hubiera abierto un grifo en otra habitación. Lucía se miró en el espejo del baño. Sus ojos reflejaban el cansancio del viaje, pero también había algo más en su expresión. Una incomodidad creciente que no podía explicar. Cuando apagó el grifo para lavarse la cara, un sonido la hizo detenerse en seco. Era un ligero golpeteo, como si alguien estuviera tocando la puerta del baño. Contuvo la respiración y giró lentamente la cabeza hacia la puerta. El corazón le latía con fuerza. «¿Andrés?», susurró, con la garganta seca. No hubo respuesta. El golpeteo volvió a sonar, pero esta vez venía de dentro del baño. Lucía sintió como la piel de su nuca se erizaba. Sus dedos temblorosos se aferraron al lavabo mientras su mente trataba de encontrar una explicación lógica. Tal vez solo era una tubería vieja. ¡Oh, viento! ¡Oh! El golpeteo sonó otra vez. 3 golpes suaves, rítmicos, como si alguien estuviera llamando desde dentro del baño. El aire se volvió más denso. Lucía sintió que el ambiente se había enfriado ligeramente, como si una corriente helada hubiera invadido el pequeño espacio. Su mirada se deslizó hacia el espejo sobre el lavabo, y entonces lo vio. En el reflejo, justo detrás de ella, había una figura. Era borrosa, una sombra indefinida, pero tenía una forma humana. Estaba parada en el rincón más oscuro del baño, inmóvil. No tenía rostro, no tenía detalles, solo una silueta alta y oscura. Lucía sintió que su cuerpo se paralizaba. Quiso gritar, pero su voz se atascó en su garganta. Sus piernas no respondían, como si estuviera atrapada en una pesadilla de la que no podía despertar. En un acto reflejo, cerró los ojos y contó hasta 3. 1, 2, 3. Respiró hondo y los abrió nuevamente. La figura ya no estaba. El baño parecía exactamente igual que antes, silencioso y vacío. Lucía sintió un escalofrío recorriéndole la espalda. ¿Lo había imaginado? Tal vez su cansancio le estaba jugando una mala pasada. Con la respiración entrecortada, giró lentamente hacia atrás. Nada.
pero la sensación de que alguien la estaba observando seguía allí. Sin perder más tiempo, salió del baño apresurada y cerró la puerta con un golpe. Andrés, que estaba sentado en la cama revisando su teléfono, levantó la mirada sorprendido. ¿Qué pasa? Te veías pálida. Lucía dudó por un momento. ¿Debería contarle lo que había visto? ¿Y si solo había sido su imaginación? No quería sonar paranoica. Nada, solo que este lugar me da mala espina, murmuró, tratando de sonar despreocupada. Andrés suspiró y se levantó para abrazarla. Lo sé, es un motel horrible, pero solo estaremos aquí unas horas. Intenta descansar, ¿sí? Lucía asintió, aunque la incomodidad seguía adherida a su pecho como un peso invisible. Para distraerse, sacó su vieja cámara de carrete y le sonrió a Andrés. Vamos, tomemos una foto para recordar esta horrible experiencia. Él rió. Buena idea. Así podremos contarle a todos lo miserable que fue este sitio. Lucía levantó la cámara, enfocó y presionó el botón. El destello del flash iluminó la habitación por un segundo. Y entonces sintió un escalofrío helado recorrerle la espalda. Al mismo tiempo, un leve toque en su hombro la hizo estremecerse. Se giró de inmediato. No había nadie. Andrés la miró con el ceño fruncido. ¿Qué pasa ahora? Lucía sintió que su respiración se aceleraba. Juraría que alguien me tocó el hombro. Andrés la miró por un momento y luego suspiró. Lucía, de verdad, necesitamos dormir. Mañana nos reiremos de todo esto. Lucía no estaba tan segura de que fuera algo para reírse. Con manos temblorosas, miró la pantalla de la cámara. Quería ver la foto. Algo dentro de ella le decía que había algo más en esa imagen. Presionó el botón para revisar la última fotografía tomada. Su corazón se detuvo un segundo. Allí, en el reflejo del espejo detrás de ellos, había una figura oscura, observándolos. El aire se sintió denso de repente. Lucía sintió un hormigueo en la piel y un escalofrío recorriéndole la espalda mientras miraba fijamente la pantalla de la cámara. No podía apartar los ojos de la figura borrosa en el espejo. Era alta, de contornos irregulares, como si la imagen estuviera distorsionada por el flash. Pero estaba ahí, justo detrás de ellos. Sintió que el estómago se le revolvía. Su pulgar tembloroso se deslizó sobre los botones de la cámara para hacer zoom en la imagen. Pero en cuanto lo hizo, la pantalla se puso en negro. ¿Qué pasó?, preguntó Andrés al notar su reacción. Lucía parpadeó y presionó de nuevo los botones, tratando de ver la foto otra vez. Pero no estaba. Había desaparecido. No puede ser, susurró, sintiendo que el pánico comenzaba a treparle por el pecho. Andrés se acercó y tomó la cámara de sus manos. ¿Se borró? Lucía asintió lentamente, incapaz de encontrar palabras. Tal vez fue un error de la tarjeta, intentó razonar Andrés. Ya sabes, estas cámaras antiguas a veces fallan.
Lucía no dijo nada. No podía. Sabía lo que había visto. Esa foto había estado allí, aunque solo por unos segundos. Y la figura en el espejo también. El silencio entre ellos se hizo pesado. El sonido lejano de un coche pasando por la carretera se filtró por la ventana. Pero dentro de la habitación, solo se escuchaba su propia respiración agitada. Voy a buscar el cargador del celular al coche, dijo Andrés de repente, rompiendo la tensión. No tardó nada. Lucía lo miró alarmada. ¿Ahora? Mi teléfono está casi muerto y si pasa algo en la carretera mañana, necesitamos batería, explicó. Lucía quería protestar, pero sabía que él tenía razón. No tardes, murmuró. Andrés le sonrió y le dio un beso rápido en la frente antes de salir de la habitación. Lucía se quedó sola. El reloj digital junto a la cama marcaba las 2:47 de la madrugada. La luz amarillenta de la lámpara de noche parpadeaba levemente, como si también estuviera cansada. Lucía miró su cámara. Dudó por un momento, pero su instinto la empujó a revisar las fotos nuevas. Encendió la pantalla y comenzó a deslizarse por las imágenes. Una de ellas mostraba a Andrés riendo en el coche. Otra era del paisaje nocturno durante el viaje. Siguió avanzando, hasta que llegó a la última foto tomada en la habitación. La imagen estaba completamente negra. Lucía frunció el ceño. ¿Se había dañado el archivo? Con el corazón latiéndole en la garganta, presionó el botón para avanzar a la siguiente imagen. Pero no había más. Algo estaba mal. La cámara debía tener al menos otras 5 fotos de antes. Pero ahora solo quedaban 3. El resto había desaparecido. Lucía sintió cómo se le secaba la garganta. Fue entonces cuando escuchó el sonido. Un clic seco. El sonido del tirador de la cisterna del baño moviéndose. Lucía se quedó helada. No quería mirar. No quería comprobar si la puerta del baño seguía cerrada. Pero lo hizo. Giró lentamente la cabeza hacia la puerta del baño. El pomo se movió, de un lado a otro, como si alguien, desde dentro, estuviera intentando abrirlo. Lucía retrocedió hasta la cama, con el corazón desbocado. Entonces, el sonido cesó. Por un segundo, todo quedó en completo silencio, hasta que la tapa del inodoro se cerró de golpe con un estruendo. Lucía gritó. Se lanzó hacia la puerta de la habitación, con la mano en el picaporte, lista para salir corriendo. Pero entonces escuchó pasos en el pasillo. Pesados, lentos, y se detuvieron justo frente a su puerta. Lucía se quedó inmóvil, sintiendo su propia respiración agitada. Los segundos se alargaron. No hubo golpe en la puerta, ni una voz, solo el sonido de una presencia al otro lado. Entonces, el pomo de la puerta de la habitación giró. Alguien estaba tratando de entrar. El pomo de la puerta giró lentamente. Lucía sintió que su corazón iba a estallar en su pecho. Su primer instinto fue retroceder, pero la espalda chocó contra la pared. No tenía a dónde ir. La puerta no se abrió.
El pomo simplemente giró y luego volvió a su posición original con un clic seco. Lucía se quedó helada. El silencio en la habitación se volvió ensordecedor. Solo podía escuchar su propia respiración agitada. La luz de la lámpara parpadeó una vez. Y entonces, bajo la puerta, vio algo. Una sombra. Alguien estaba de pie al otro lado. No se movía. No hacía ruido. Simplemente estaba ahí, proyectando su presencia en la tenue luz del pasillo. Lucía sintió que el estómago se le revolvía. Se quedó inmóvil, esperando que desapareciera, que la sombra se alejara, pero no lo hizo. Los segundos pasaron, y la sombra seguía allí. Lucía tragó saliva. Quizás era Andrés, jugando una broma de mal gusto. ¿Andrés? Susurró con la voz temblorosa. No hubo respuesta. El pomo volvió a girar. Pero esta vez, la puerta crujió ligeramente, como si alguien estuviera empujándola con suavidad. Lucía sintió el impulso de correr, pero sus piernas no reaccionaban. El aire se volvió más frío. Y entonces, sin previo aviso, la lámpara parpadeó violentamente y se apagó. Lucía ahogó un grito. La habitación quedó en completa oscuridad. El único resplandor era la tenue luz del pasillo, que se filtraba por debajo de la puerta. Y la sombra seguía allí. Lucía cerró los ojos con fuerza, tratando de controlar el pánico. Esto no está pasando. No está pasando. Pero entonces, un susurro rompió el silencio. No provenía del pasillo. No venía de fuera. Era un murmullo rasposo, bajo, y estaba justo detrás de ella. Lucía sintió un aliento helado en su nuca. El miedo la paralizó. Y entonces, algo le tocó el hombro. Lucía gritó y cayó al suelo, arrastrándose hacia la puerta. Sus manos temblorosas buscaron el picaporte desesperadamente. Pero antes de que pudiera abrir, el espejo de la habitación reflejó algo. En la penumbra, pudo ver una figura alta, de rostro borroso, parada justo detrás de ella. No tenía ojos, no tenía boca, pero su presencia lo decía todo. Lucía se quedó sin aliento. La sombra levantó un brazo y señaló directamente hacia ella. El pánico la consumió. Forcejeó con la puerta, pero no cedía. «Abrí, maldita sea», sollozó, tirando del picaporte con todas sus fuerzas. Justo cuando sintió que la sombra se acercaba, la puerta se abrió de golpe, y Andrés estaba allí. «¿Qué te pasa?», preguntó alarmado. Lucía salió disparada de la habitación y se aferró a su brazo. Temblando, Andrés miró dentro del cuarto, confundido. «¿Qué demonios?». Lucía apenas podía hablar. «Vámonos, ahora». Andrés frunció el ceño. «Lucía, dime qué pasó». Ella lo miró con ojos aterrados. «No estamos solos». Andrés iba a decir algo, pero entonces se detuvo, porque en ese momento ambos escucharon algo. Aleph clic.
el sonido del tirador del baño moviéndose otra vez. Andrés tragó saliva, tomó las llaves del coche y, sin decir una palabra, agarró la mano de Lucía y la sacó del motel. No miraron atrás, pero cuando arrancaron el coche y se alejaron, Lucía juró haber visto algo en la ventana de la habitación 306. Una silueta oscura, observándolo partir. El coche avanzaba por la carretera oscura a toda velocidad. Andrés mantenía las manos firmes en el volante, pero su rostro reflejaba tensión. Lucía, sentada a su lado, apenas podía controlar los temblores en su cuerpo. Miraba por la ventanilla con miedo, como si esperara que algo lo siguiera desde el motel. Pero no había nada, solo la carretera interminable y las luces ocasionales de camiones que pasaban en dirección contraria. El silencio entre ellos era pesado. Ninguno de los dos se atrevía a hablar sobre lo que acababa de ocurrir, hasta que Andrés, sin apartar la vista del camino, rompió el silencio. Lucía, dime la verdad. ¿Qué viste ahí dentro? Lucía tardó en responder. Su mente revivía la figura en el espejo, el aliento helado en su nuca, la sombra parada frente a la puerta. No lo sé, susurró, pero sé que no era algo normal. Andrés apretó los labios. No dijo nada, pero su expresión lo decía todo. Él también había sentido algo extraño. El motel había estado vacío. Nadie más se había hospedado allí esa noche. Y, sin embargo, algo había estado en esa habitación con ellos. Lucía revisó su cámara. A pesar de que antes solo aparecían 3 fotos, ahora quedaba solo una. Era una imagen borrosa del baño. En el reflejo del espejo, se veía la sombra de alguien que no era ninguno de ellos. El corazón de Lucía latió con fuerza. Andrés, la foto, le mostró la pantalla. Él echó un vistazo rápido y maldijo en voz baja. ¿Cómo es posible? Las fotos se habían borrado. Lucía sintió un escalofrío. De pronto, el coche se sacudió levemente, como si algo invisible hubiera chocado contra la parte trasera. Andrés agarró el volante con más fuerza. ¿Qué fue eso? Lucía miró por el retrovisor, y entonces lo vio. Una figura negra en medio de la carretera, parada bajo la luz de un poste, mirándolos mientras se alejaban. Lucía sintió que su respiración se cortaba. Esa cosa los estaba siguiendo. Andrés, acelera. Él no preguntó por qué. Simplemente pisó el acelerador. El coche rugió y se alejó aún más rápido. Lucía mantuvo la mirada en el espejo retrovisor. La figura ya no estaba, pero el miedo persistía. No importaba cuánto corrieran, sentía que aún no habían escapado del todo. Una semana después, Lucía intentó seguir con su vida normal. Había vuelto a su rutina diaria, tratando de convencerse de que todo había sido una pesadilla. Pero algunas noches, escuchaba ruidos en el baño de su apartamento. Alev clic, el sonido del tirador del inodoro moviéndose solo. Lucía se obligaba a no mirar.
a no entrar al baño hasta que amaneciera. Pero una noche, la curiosidad la venció. Se levantó de la cama con el corazón latiéndole fuerte en el pecho y caminó lentamente hasta el baño. Puso la mano en el interruptor de la luz y lo encendió. Todo parecía normal, hasta que miró el espejo. Allí, justo detrás de ella, estaba la sombra. Observándola, Lucía soltó un grito y cayó al suelo. Cuando volvió a mirar, ya no había nada. Pero desde ese día, supo que nunca estaría sola otra vez.